la invitación que me han hecho. Es para hablar de cooperación internacional y gobernanza global, injerencia, ONGismo, transnacionales religiosas, y desde ahí pensar en una lectura crítica, ¿no? Yo creo que podemos llegar hasta Navidad con este tema, ¿verdad? Pero ese es muy complejo, pero también es muy interesante y que nos convoca. Yo quiero decir que la mirada que voy a hacer sobre mis aportes, digamos que es una mirada política, crítica, desde los movimientos sociales, desde el movimiento popular. Y entonces develar un poco algunas cuestiones que pueden tener objetividad, pero que también pueden caer en cierta subjetividad, y yo creo que es momento pues oportuno para entrar a ese debate de ideas, de planteamientos, de interactuar con ustedes que están del otro lado ahí, quizás con cierta expectativa sobre estos temas. Para mí ha sido interesante encontrarme con esta fotografía que están viendo ahora ustedes. En el caso de Bolivia específicamente, es decir, lo que sucedió esta semana con el MAS de Bolivia y toda la manipulación que se dio con la salida de Evo, con toda la campaña contra Evo, la misma OEA metida en la CNN, metida en una campaña contra el MAS. Sin embargo, se revirtió algo histórico, digamos, algo anhelado por nosotros como sociedad, como ciudadanía, pensando en el golpe de Estado del 2009. Entonces, cuando pensamos en gobernanza global, tiene que ver con esa imagen que vemos ahí de esta mujer que es como así como decíamos con Goriletti nosotros en el 2009, la innombrable o el innombrable, ¿verdad, Yanni? Porque es decir, ¿qué hace que esa gobernanza global resquebraje todos los procesos buenos o no tan buenos, pero digamos con intenciones de pensar en los pueblos más oprimidos, digamos? Yo creo que ahí es donde vale entonces la reflexión sobre esa gobernanza global, cómo se mueve geopolíticamente, y bueno, entonces yo creo que esta imagen habla por 1000 palabras. Yo pensaría en una segunda imagen, si ustedes me ayudan con la diapositiva. No sé si estamos ahí con esa segunda imagen. Y pensé en Quino, pensé en Mafalda. ¿Pueden ver la imagen? Sí, sí. Ok. Pensé en Mafalda y preguntándose qué es la cooperación internacional y la gobernanza global. Y yo le pregunto a las estudiantes, a los estudiantes de esta generación de agentes de cambio, ¿qué es la cooperación internacional para nosotros? ¿Cómo le entendemos esa cooperación? ¿Verdad? Yo creo que tenemos que preguntarnos en primer lugar eso y pensar en la gobernanza global. Yo creo que eso es fundamental. Y para precisar más entonces, digamos, para poner una línea de tiempo y entenderlo mejor, si vamos a la siguiente diapositiva, entonces vemos ahí, digamos, para ser más preciso, no sé si logramos la siguiente diapositiva, ¿qué nos hace pensar? Y yo les pregunto, quien quiera abrir el teléfono, el sonido de la computadora, que me diga qué le hace pensar esa imagen. Guerra Fría, exactamente. Entonces, pensar en el fin de la Segunda Guerra Mundial y entonces el surgimiento de la Guerra Fría como esa idea global del poder. Es decir,
cuando nosotros pensamos en la gobernanza global y vamos hacia esa imagen del poder real, ¿verdad? Que es un poder político, que es un poder económico, que es un poder militar, ¿verdad? Que es un poder transnacional, que es religioso, como lo estamos planteando acá, como lo vamos a abrir el debate acá. Yo creo que es interesante tener este antecedente de la Guerra Fría, ¿no? Y entonces, porque si buscamos un referente de cómo se configuró, si vamos a la siguiente imagen, cómo estaban configuradas las fuerzas posguerra, ¿no? Digamos, 1947, cuáles eran los países aliados de los bloques que estaban en pugna. Y allá en el corazón de América, en esta Centroamérica que Morazán soñó unida, allá vemos ese país, esa franja que es nuestro país. Vemos a una Honduras aliada ¿de quién? Aliada de Estados Unidos. O sea, es una cuestión de que si no lo analizamos en términos históricos, que Honduras y que Guatemala sean los primeros en avalar la intervención israelí al pueblo palestino, que sean los primeros que mueven su embajada a Jerusalén. Esas cosas no son nada nuevas. Eso son más de 100 años de estarle dando las condiciones a esa gobernanza global al gran imperio norteamericano. Entonces yo creo que es interesante poder analizarlo en ese contexto y saber que aquí hay para todo este debate de la Guerra Fría. Si vamos a la siguiente imagen, vemos cómo este personaje, digamos, tuvo no digamos la osadía, digamos que tenían la mirada puesta en Cuba, ¿no? Si había que destruir a las fuerzas que reivindicaban los derechos de los pueblos, la otra posibilidad de otra democracia que no fuese la impuesta por el imperio gringo. Y entonces, como planteé antes con la Guerra Fría, surge justamente lo que fue la Alianza para el Progreso. Entonces, la Alianza para el Progreso, digamos, que es la primera manifestación hegemónica de cooperación internacional para nuestra región. Estamos hablando de en 1961, que se lanza la Alianza para el Progreso. Y con la Alianza para el Progreso nace esta gran cooperación de USAID. Una cooperación cuestionada, una cooperación, digamos, muy bien aceptada también por gobiernos, en el sentido de que han afianzado políticas de desarrollo, de un supuesto desarrollo en temas de salud, en temas de agua, en temas alimentarios, pero por otro lado han respondido a los intereses que Estados Unidos ha tenido sobre los gobiernos. Entonces, digamos que la Alianza para el Progreso es el germen de esa cooperación internacional para América Latina que tiene esa impronta de gobernanza global. Porque mientras América Latina avanzaba después de Cuba en procesos no digamos progresistas, revolucionarios, y por años después se intensifica el movimiento de la teología de la liberación, entonces también con la Alianza para el Progreso y con toda esta arremetida de Estados Unidos se acelera la movilización de iglesias cristianas, protestantes, evangélicas a los países de América Latina, principalmente a países de América del Sur. El caso de Brasil es como uno de los ejemplos emblemáticos, ¿no? Que luego vamos a ver. Entonces, pensar en la Alianza para el Progreso como el embrión donde nace la USAID.
Y eso yo creo que también es como para ponerlo en el debate. Y lo dejo por ahí. Y si pasamos a la siguiente eh, eh, Filmina, estoy hablando de Filmina, como hacíamos antes, ¿no? Digamos que toda la impronta de la Alianza para el Progreso, de la arremetida a América Latina, marca un mapa político que como resultado de la Segunda Guerra Mundial, pero también es la amenaza, es el miedo que genera Cuba para Estados Unidos. Entonces, creo que ahí es como un buen punto de partida. Sigamos. La Alianza para el Progreso, si ustedes lo analizan y si ustedes pueden revisar hoy en día los desafíos de la cuenta del milenio y todos estos planes de salida a la crisis que nos proponen desde el Banco Interamericano, desde del Fondo Monetario, desde todas estas iniciativas para salir de la crisis, desde el 61 nos hablaban de fortalecer las instituciones democráticas. Ese fue el gran planteamiento, el número uno que nos planteó la Alianza para el Progreso en términos de democracia, en términos de seguridad ciudadana, de seguridad política. Pero ¿qué tuvimos como país? En el 56 el golpe de Estado a Julio Lozano Díaz. En el 63 el golpe de Estado a Ramón Villeda Morales. Y en el 72 el golpe de Estado a Moncho Cruz, a Ramón Ernesto Cruz. Y en el 78 el golpe de Estado a Juan Alberto Melgar y el triunvirato que apareció para que luego llegara Roberto Suazo Córdoba. Es decir, esa es cuando pensamos en ese punto número uno de fortalecer las instituciones democráticas, yo me pregunto, ¿cuál fue el fortalecimiento que Estados Unidos con su plan de la Alianza para el Progreso dio a nuestros países? Si desde el 56 hasta el 78 lo que tuvimos fue una escalada de golpes de Estado. Y un golpe de Estado del 56 que venía de una dictadura de Tiburcio Carías del 33 al 49. Es decir, después de Tiburcio Carías suceden dos gobiernos espurios nacionalistas. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que hacer ese balance del espejismo que vende estas líneas estratégicas de lo que fue la fallida, digamos, Alianza para el Progreso. Y luego aparecen los siguientes puntos que tienen que ver con el desarrollo económico, con todo el combate a la pobreza, la disminución de la desigualdad y otros puntos, ¿no? Erradicar el analfabetismo, entre otros. Si avanzamos, yo creo que ahí Mafalda nos convoca y vamos a ver si vemos la diapositiva. Y Mafalda en esa imagen creo que es así como que es universal Quino y Mafalda, porque dice que habrán hecho algunos pobres sures para merecer ciertos nortes. Y eso pasa en todos los sures y en todos los nortes. Entonces, la crisis civilizatoria que enfrentamos hoy en tiempos de pandemia, pero también cuando el neoliberalismo, digamos que rebalsó el vaso de la miseria, pero por otro lado segmentó a las clases dominantes, a las transnacionales que tienen el poder, pues hacen que justamente avancemos hacia ese pensamiento que Mafalda nos hace de esos sures, ¿no? De esos pobres sures. Pero digamos que
USAID, que luego fue mutándose en otras formas de cooperación, que apareció luego con las cuentas del milenio y aparecieron con planes estratégicos sectoriales y convocaron a la sociedad civil para participar en temas de educación, por ejemplo. Se hicieron fondos comunes entre países, no solo Estados Unidos, sino, digamos, Suecia, España, Alemania, Francia, para hacer fondos comunes para seguir avanzando a combatir la pobreza, a mejorar la situación económica del país. El tema es que cuando tuvieron que decidir de quién administraba estos fondos, quien lideró todo esto siempre fue el Fondo Monetario Internacional y USAID. Es decir, esa gobernanza global pasa por tener control del dinero y tener control de las grandes decisiones políticas de los países en materia educativa, en materia económica, en agricultura, en salud, en comunicaciones. Yo creo que eso es como verlo desde ahí, de que no solamente es el humanismo de que vamos a ayudar al pobre país de Honduras, que no tienen agua, que no, es que atrás de eso estamos sitiados por bases militares, estamos controlados geopolítica y geoestratégicamente por Estados Unidos, y eso en acuerdos, digamos, miserables por los que han sido, pues, presidentes de este país. Ahora, pero hay otra cooperación, digamos, que nos acompaña. Si vemos la siguiente diapositiva, la siguiente exposición. ¿Aló? ¿Hola? Sí. Sí tiene que ver mucho con el consenso de Washington, pero también, digamos que podemos ver desde otro ángulo a la Unión Europea como uno de los principales actores mundiales en materia de ayuda al desarrollo, y que, pues digamos que es de los gigantes para África, para América Latina y para muchos países que estamos, pues, en una situación de crisis, pues están también planteando desde sus grandes objetivos reducir la pobreza hasta lograr erradicarla, dirigiéndose a los países con mayores necesidades y centrándose en aspectos como la protección social, la sanidad, la educación, el empleo, el desarrollo empresarial, la agricultura sostenible y energía. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que la Unión Europea coopera con 150 países socios de África, América Latina y el Caribe, Asia y el Pacífico, así como con la sociedad civil y las organizaciones internacionales. Cuando yo veo entonces como dos bloques, digamos, el bloque del imperialismo norteamericano de Estados Unidos, con su gran cooperación controlada, manipulada y administrada desde la USAID, pero cuando vemos también la otra como fuerza, el otro gran bloque de cooperación, que es mucho más robusto, digamos, como la Unión Europea, entonces yo creo que es un momento de empezar como a develar como, vamos a ver, lo que quiero plantear es, y lo planteo como parte de organizaciones del movimiento social o como que en algún momento fui parte de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros nuestras alianzas con estos grandes bloques? Porque cuando llegan a veces a nuestras organizaciones, no vienen como, digamos, que son como, vienen en escala. Es decir, no se van a sentar con nosotros, con las organizaciones de base. Generalmente las relaciones son en la parte alta, ¿no? Con estructuras superiores, digamos, en términos de poder.
cuando había que atender en materia de educación y calidad educativa con fondos de USAID, todo lo que fue reforma educativa o educación prebásica, USAID no se reunía con centros básicos ni con escuelas de prebásica, no. Su relación era con FEREMA. Y FEREMA era la fundación de Ricardo Maduro Joes, es decir, con el dueño con el que se asume dueño de este país mientras gobierna, pero que son como emporios económicos. Entonces, lo mismo sucede con estas fundaciones como que están asumiendo ahora, digamos que ya desapareció FEREMA del escenario. Ustedes recuerdan en la década del 90 que era como muy fuerte la presencia de FEREMA, fundando centros básicos, prebásicos, pero hoy a quien vemos como el actor principal que está ahí es al Banco Ficosa, y el Banco Ficosa es de los Atala. Entonces son las fundaciones que llegan a Televicentro, que imponen una matriz de comunicacional de que ellos son salvadores de la educación de este país. Y pasa con la salud, y pasa con temas de seguridad. Entonces yo creo que esa relación de la gran cooperación, digamos, bilateral entre gobiernos, tiene una dinámica. Luego, la relación de esa cooperación con las organizaciones de la sociedad civil tiene otra dinámica. Y la relación que tiene con organizaciones de base de los movimientos sociales, pues tiene otras dinámicas mucho más, a veces casi invisibles, casi que no se pueden ver, sin embargo, algunas veces están presentes. Yo creo que es interesante ahí entonces cuando nosotros como organizaciones y estamos, por ejemplo, si yo soy defensor de los derechos humanos y trabajo para una población que está siendo vulnerada en sus derechos por defender el agua, el territorio, pero no tenemos recursos y nos dicen, no, es que hay un llamado para trabajar con fondos de la Unión Europea. Apliquemos, y entonces nos juntamos 2, 3 organizaciones, elaboramos una propuesta de proyectos y la presentamos. Y vamos allí. O sea, no tenemos opciones más que estar en una situación de codependencia o de dependencia o de subordinación para lo que es el fortalecimiento financiero para trabajar con nuestros objetivos en el ámbito territorial. Eso pasa, digamos, con proyectos vinculados a la Unión Europea. ¿Qué pasa con los fondos, por ejemplo, de Estados Unidos, de USAID? A veces andan así como la loto, digo yo, ¿no? Así como gánese la loto, ponga el número tal y gánese un proyecto, le damos 10,000, 15,000, 200,000 dólares y mete este proyecto y aquí está la plata. Es decir, porque necesitan posicionarse en el ámbito social, en el ámbito de derechos humanos y en otras áreas de agricultura, energía, etcétera. Pero lo que hemos visto por más de 50 años, desde el consenso de Washington, de todo lo que es la situación de la Guerra Fría, es que nada es gratis, que las intenciones de Estados Unidos siempre fueron como contundentes en tener control territorial, control militar de la zona. Entonces lo que pasó con el golpe de Estado del 2009, con Zelaya, por ejemplo, y el papel de Estados Unidos, pero si analizamos los golpes de Estado desde el 56, si hacemos un análisis muy fino de eso y detectamos cuál es el papel de Estados Unidos en eso, vamos a entender entonces más cómo es que funciona esa gobernanza global. Yo creo que esa es como la invitación que yo podría hacer en el sentido de no quedarnos solamente con una primera lectura de los hechos, sino poder analizar a fondo el papel de Estados Unidos principalmente en el control y en la toma de decisiones de este país. Ahora, que nosotros como
como países, como organizaciones, digamos, a veces subalternas a esos grandes poderes, tenemos que aprender a navegar en un río tumultuoso, en un río con aguas muy oscuras, con aguas peligrosas. Sin embargo, yo creo que también en la vida, y lo dice un hombre de 51 años, no sé si es que ya me estoy poniendo viejo, pero hay un tiempo donde uno decide con quién caminar, con quién andar, con quién sentirse seguro o segura. Y eso nos pasa a las organizaciones entonces también. ¿A quiénes buscamos de aliados? Y cuando sabemos que un aliado estratégico que tiene no solo intereses de cooperar, sino que son otros intereses que están en torno a esa cooperación financiera, uno tiene que estar claro también cuáles son los riesgos que se corren. Y como dice alguien por ahí, si le vendes no llores si le vendes el alma al diablo, pues, o sea, si ya le vendiste el alma al diablo, pues, ¿para qué lloras, no? Entonces yo creo que de eso se trata, de entender que en esto no hay una condición pura, no hay una condición tendríamos que ser totalmente, no sé, un estado totalmente autónomo, o seríamos comunidades totalmente autónomas para no estar dependiendo de esta gran cooperación. Pero si dependemos de esa cooperación, nos queda a nosotros, por ejemplo, la parte ética frente a las comunidades y frente a nosotros mismos, cómo enfrentamos esto, porque no es nada fácil. Si pasamos la diapositiva, voy a saltarme un poco, porque esto es un tema, me dicen que tengo 10 minutos, qué barbaridad. Yo no he empezado todavía, son bromas, un saludo. Compañeros, compañeras, si vemos esto en términos del ONGismo, por ejemplo, de la injerencia ONGismo y las transnacionales religiosas, yo creo que cuando una cooperación se mete en mis agendas, se mete en las agendas y toma decisiones por las organizaciones, creo que es como muy triste, pero eso sucede, ¿no? Sobre todo cuando de por medio hay bienes comunes de la naturaleza, o como dicen los empresarios de las transnacionales, recursos naturales. Es decir, si hay eólicas, si hay energía solar, si hay minería, si hay hidroeléctricas en la zona, y habrán ONGs que llegarán a paralizar los procesos emancipatorios de las organizaciones del movimiento social y popular. Pero también habrán organizaciones que estarán del lado de los pueblos, incluso a veces con los fondos de las mismas cooperaciones, incluso. Yo creo que eso también hay que tenerlo claro. Ahora, cuando pensamos en el ONGismo, ¿verdad? Yo creo que eso también es como un debate que García Linera lo ha planteado muy bien, como la enfermedad de la derecha, ¿no? Ahora, veamos las transnacionales. Voy a ir rápido porque me dieron 10 minutos, tengo nada más. Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. García Linera dice que en algunos casos estas ONG actúan como brazos operativos de intereses transnacionales. Activismo ONGista, reproductor de lógicas de dominación colonial sobre las organizaciones populares e impulsor de una práctica de patronazgo mercantil y padrinazgo ideológico sobre algunos dirigentes sociales. Esa es la experiencia de Linera, pensando desde Bolivia, pero que nos viene bien a todos los países de América Latina. Hay una imagen que dice transnacionales religiosas. No sé si la pueden poner, por favor, esa, la anterior, que es donde están ahí, esta, justamente. De eso se trata. Entonces, estas transnacionales religiosas
En el caso de Brasil, que es el mejor ejemplo, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva, que estas transnacionales usan la bandera, dicen que la bandera política es la causa de Dios. Es decir, o sea, año 1450, las cruzadas políticas del siglo XXI de Bolsonaro, ¿no? Hacia allí apuntan, ¿no? Y por eso los intereses de gobierno, para que pastores reciban recursos del Estado y entonces empiecen a formar parte del nuevo gobierno, es decir, al estilo Bolsonaro. La siguiente, por favor. Dios está por encima de todos. Ese es el lema, ¿no? El lema de Dios por encima de todo. Claro, somos pueblos colonizados a punta de lanza, a punta de espadas, y nos enseñaron que Dios está por encima de todos. Pero desde la lógica de Bolsonaro, Dios por encima de todos y después Bolsonaro. Me imagino que Juan Hernández va a decir que también después de Dios él, ¿no? Y siguen con ese discurso. Vamos con la siguiente, por favor. Dios encima de todos y después Jair Bolsonaro. La siguiente, por favor. Las decisiones políticas son obras del Señor. Y esto no solo está siendo manipulado por la derecha, también es manipulado por sectores progresistas. También reconozcamos que el tema del poder es una cuestión que no tiene límites. Entonces, se utiliza cualquier mecanismo para tomar ese control del Estado desde ese poder religioso, ¿no? Que cautiva a las masas. La siguiente, por favor. Sé que me quedan unos 2 minutos. Quedan 5 o 6, Luis, todavía. Ok, entonces, Mafalda dice, no tengo por qué obedecer a nadie, mamá. Yo soy un presidente. Pero allá al fondo se escucha la voz de la mamá que dice, y yo soy el Banco Mundial, el Club de París y el Fondo Monetario Internacional. Ese es el poder global. El poder global que ha hecho que desaparezca el concepto de Estado, es decir, las telecomunicaciones, la red vial, luego será la energía eléctrica, la salud, todo está transnacionalizado porque las grandes decisiones hoy pasan por estos organismos. Es así, no es de otra manera. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros estamos en una situación de confrontación muy crítica porque estamos en una dictadura además, ¿verdad? La siguiente, por favor. Ahí, la siguiente. Casi no puedo leer porque tengo la pantalla en pequeño, pero ¿alguien puede leer mejor que yo? Sí, si gusta. Dice, empieza el otoño, Manolito, tan poético, tan gris. Y luego dice, tan parecido a una devaluación. Claro, justamente. Yo creo, la siguiente, por favor. La siguiente. Ya, yo quiero como cerrar en esto de saber que estamos en una crisis civilizatoria que nos golpea a todos y a todas de manera global, ¿no? La crisis de la COVID-19, el agotamiento que estamos viviendo ahora de un modelo fracasado del neoliberalismo, la arremetida militar por decir, los gobiernos que cada vez más fortalecen sus fuerzas represoras del Estado para no permitir proyectos de reivindicación, de emancipación, la violencia contra defensores de la vida, luchadores sociales, populares, defensores del agua, los feminicidios y la anulación de un Estado de Derecho
como columna vertebral de lo que podría sostener un Estado, un gobierno. Es decir, eso ha resquebrajado todas las posibilidades de salida que nosotros hasta este momento pudiésemos tener, dadas las condiciones que tenemos como país. ¿Qué es lo grave de esto? Lo grave de todo esto es que esa cooperación internacional, o una parte de la cooperación internacional, sabe que Juan Orlando es un ladrón, sabe que su hermano es narcotráfico, que la familia está vinculada, sabe que se robaron el dinero del Seguro Social, saben que se robaron el dinero de los hospitales móviles. Sin embargo, esa cooperación o esa parte de la cooperación, sino porque no es toda, sigue acompañando a una dictadura, sigue sentándose a la mesa y celebrándoles todas las barbaridades a un régimen tan despótico como el de Juan Hernández. Entonces, claro, pues que así funciona el poder global. Esa es la manera. Es decir, son los grandes poderes y a nosotros entonces, como para no quedar en el pesimismo, en el vacío, en la hondonada de esta avalancha que nos han hecho los últimos 30, 40 años, ¿cuál es la salida? Y esa es como una gran pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por dónde viene la salida? Vamos a elecciones el próximo año. ¿Es la salida la vía electoral? Digamos que podría ser una salida, como lo fue hace unos días para Bolivia, pero eso pasa por un tema que se llama poder popular. Lastimosamente, los partidos políticos progresistas o opositores a la oposición que, digamos, que forma esa gran masa de movimiento popular, solamente ha sido instrumentalizada y manipulada para ir a las urnas. Pero si hacemos un recuento hoy del papel del Partido Libre en el gobierno, por ejemplo, cuántos proyectos de ley ha propuesto, aunque no se los acepten, pero los ha propuesto para defender el agua y el territorio. Nada. Allá está la situación de Guapinol, ahí está Dan Funes, que hizo este grupo colegiado, donde hay personas honorables que respetamos y queremos mucho. ¿Qué hizo contra Dan Funes? No, absolutamente nada. Y los compañeros están encarcelados, los compañeros siguen siendo perseguidos. Esa es la situación. Entonces, con una alianza de partidos políticos que no tienen niveles de coherencia con los movimientos sociales que están siendo reprimidos, difícilmente eso se va a transformar en una fuerza de poder popular cohesionada, fuerte, que vaya hacia la toma del poder. Pero no hay que desestimarlo, hay que seguir pensando de que es posible, que hay que seguir creando condiciones, pero no solamente es la vía electoral, también es la organización de la base de los movimientos territoriales, pensando hacia la construcción de poder popular desde abajo. Si se construye poder popular desde abajo, se gana como en Bolivia. Si el poder solo se piensa desde arriba, desde las lumbreras, pues la cosa está cuesta arriba. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Espero no haberme salido de la expectativa que ustedes tenían del tema, pero yo pues quizás me emociono mucho con estos temas. Muchas gracias. Gracias, Luis. No, al contrario, creo que ha sido una explicación bastante clara, bastante contundente y también importante entender esas otras lógicas de conexión que existen y cómo está operando en ese sistema de gobernanza en el marco de que no hay un aislamiento, es decir, los fondos tienen condiciones y esas condiciones están muy vinculadas a los mecanismos de desmovilización y a otras acciones que definitivamente atentan también contra defensores, defensoras y población que está intentando transformar realidades en nuestro país. Voy a leer algunos comentarios y luego ver si también hay algunas preguntas. Bueno, decía Danelia que de hecho USAID va a ser quien va a controlar todo el sistema de salud, ya que ese ya está en ese proceso y que se estima que para 2038 va a estar totalmente privatizado. Eso incluye centros de salud.
Daniel Correa decía que igual en Guatemala. Y dice, por ejemplo, Marisela decía que solo hace falta darle una ojeada a los textos del sistema de educación auspiciados por USAID para darnos cuenta de cómo desculturizan y obstruyen una adecuada educación a nuestros niños. Y bueno, luego nos dice aquí Pamela, muchas gracias Luis, buena ponencia, interpela a quienes trabajamos en ONGs con fondos de cooperación. Yo más bien entonces preguntaría si Fernando tiene una pregunta, veo la mano levantada. Fernando, adelante. Hola, primero felicitar a Luis, me parece excelente. Creo que es una discusión que todos los sectores y todos los espacios que de alguna forma estamos y hemos estado vinculados a la cooperación internacional debemos tener. También porque la cooperación no es un fenómeno casual, ¿verdad? Ni neutral. Creo que el ejemplo histórico de la Alianza para el Progreso indica que precisamente la cooperación se vincula a ciertos ciclos de acumulación y que tiene como respuesta la movilización de ciertos capitales para absorber nuevos mercados, ¿verdad? Yo dejaría como una pregunta al aire, no sé, porque me parece que ese ejemplo que ponía que, digamos, la cooperación tiene niveles de acercamiento con ciertos espacios, digamos, tenemos el ejemplo concreto de Eurojusticia, pero que en algún momento estaba intentando tener negociaciones en 2016, digamos, con el movimiento estudiantil para entender el conflicto de violencia, pero estaba operando, digamos, en aparatos de justicia que eran precisamente los que estaban criminalizando. Y no me voy a saltar de ese ejemplo, aunque hay muchos, porque creo que es el más cercano. O también, bueno, pero la pregunta sería como, o sea, ¿cómo están condicionando los espacios y las operaciones políticas, las direcciones técnicas administrativas de la cooperación, hablando de los espacios que están teniendo luchas territoriales u otros espacios políticos? Y también la pregunta sería de cómo crear alternativas al margen de la dependencia instituida por el cooperativismo o el ONGismo, porque va creando, digamos, feudos desagregados en diferentes grupos o sectores o luchas, y que al final no hay una coherencia. Yo creo que es una discusión que se debe tener porque sí es un problema que incluso paraliza o destruye procesos, y creo que el no discutirlo o mantenerlo al margen o disimular que está pasando algo porque hay fondos de parte de la cooperación pone en peligro la capacidad crítica de los sectores, incluso el alcance y la coherencia que podrían tener. Sí, sí, yo creo que lo que nosotros estamos como llamados, invitados, como dicen los nicas, tienen un dicho, ¿no? Que no hay que tragar entero, ¿no? Pues tragas entero te ahoga. Es saber con quién te sientas y con quién haces alianzas, y saber también cuáles son las intenciones, cuáles son los alcances, y saber entonces cuáles son nuestros límites también. A veces hay decisiones institucionales que no pasan por nosotros cuando somos técnicos, pasan por juntas directivas y por direcciones ejecutivas de los proyectos. Y cuando nos toca solamente ser ejecutores de un proyecto, pues nos toca ejecutar y hacer los informes y todo eso, ¿no? El trabajo de campo. Pero yo creo que sí, como agentes de cambio, como estudiantes, ustedes, es decir, bueno, llegó Eurojusticia, hagamos un análisis, hagamos un mapa de poder, cómo se mueve Eurojusticia, con qué actores se mueve, cuáles son los alcances, hasta dónde puedo caminar yo con libertad y en dónde voy a perder mi libertad. Yo creo que esos son, porque tampoco es negar la posibilidad de trabajar con fondos, cuando uno ve a Madre Tierra, por ejemplo, o al CPTRT y a otras organizaciones que pasan luchando para conseguir un poquito de dinero, en comparación totalmente diametral a organizaciones como esas grandes ONG como Plan Internacional, Visión Mundial y otras, Chafon, y otras que son emporios, son realmente grandes transnacionales de las ONG que imponen cosas en las comunidades. Yo creo que
que ahí está el desafío en plantearnos, Fernando, la posibilidad de analizar entonces cómo se mueve esa cooperación y cuáles son también nuestros límites. Yo creo que eso es, porque tampoco es negar, por mucha cercanía que tenga con el movimiento zapatista, con todo el planteamiento desde abajo, nuestra realidad aquí en el país nos ha dicho que necesitamos de esa cooperación. Entonces, hagamos un mapa de la cooperación más amigable, la cooperación que nos da más confianza, que nos da más libertad. Ahí hay alguna cooperación que no son esos grandes bloques, sino que son más de abajo, que tienen otro planteamiento más progresista, ¿no? Creo que la Fundación Everest, la FES, ha sido un ejemplo por décadas que nos ha dado esa posibilidad de tener como libertad para trabajar en algunos procesos. Gracias, Luis, totalmente. Creo que eso es sumamente importante, incluso a veces analizar quiénes están dirigiendo, tomando las decisiones de los proyectos, son aportes sumamente importantes para saber qué tanta movilidad se tiene o no. Así que es sumamente valioso. No sé si hay otras preguntas de parte de los colegas, compañeros, compañeras, si hay alguna pregunta adicional. Bueno, si no, entonces Luis, más bien sus palabras de cierre, algunas reflexiones finales para cerrar este análisis que creo que es sumamente importante y es necesario cuando hablamos de geopolítica, entender todos estos marcos y estas relaciones que operan y funcionan directamente en nuestros escenarios locales y nacionales, pero interconectados con todo un sistema de gobernanza mundial. Sí. Yo creo que este tema nos interpela, nos pone en perspectiva también alguna tendencia hacia dónde van a avanzar los gobiernos de derecha en América Latina, hacia dónde va a avanzar los grupos conservadores de este país. Ya lo hemos visto, ¿no? Las alianzas de Juan Hernández con estos pastores, Solórzano, con el cardenal, pero eso va en ascenso, ¿no? Y va a llegar un momento que van a pedir que porque hay que salvar este país de los males del diablo y del demonio, tiene que ser un pastor presidente, ¿no? Un apóstol, ¿no? No va a ser el apóstol Chago, por supuesto. Entonces, yo creo que esa tendencia religiosa, enfermiza, me parece, pero que genera muchos adeptos a llegar a los centros electorales. Entonces, te imaginas a militares, a policías y a grupos religiosos yendo a votar a las urnas, ¿no? Esa tendencia va en ascenso, que puede ser cortada, que puede ser detenida, que puede ser paralizada, tiene que ser por un proyecto de las fuerzas populares, que nos reinventemos y que nos replanteemos otra forma, que no sea esa manera tan aburrida y tan cliché de hacer política en este país, pensar las cosas desde otra manera. Y lo otro que me parece importante para ustedes, yo creo que les invitaría más bien a buscar esa lectura de Linera sobre el ONGismo y a ver otras lecturas también que nos ayuden a pensar el tema geopolítico y cómo estamos hoy en esta etapa neoliberal intentando salvar lo que nos queda del proyecto progresista. Los procesos revolucionarios, digamos que pasaron o se paralizaron y entramos a una etapa progresista que se cayó con Lula, se cayó con Dilma, se cayó con Cristina, se cayó con Correa, pero que ahorita medio levanta la cabeza con Evo y hay un poco de esperanza desde los gobiernos. Pero el poder del gobierno no lo es todo. También está esa fuerza popular desde abajo, desde los pueblos, desde las autonomías, desde los territorios. Me parece que hay que poner de igual a igual. No es que ese gran poder está por encima de todo y abajo están los pueblos. Al final, los pueblos son los que deciden si permiten que una hidroeléctrica o una minera avance o no. Yo creo que hacia esas dos dinámicas me parece que estamos llamados
y a un proceso de decolonial, de descolonizar entonces también nuestras maneras de entender la realidad, nuestras maneras de entender la historia que nos han contado. No, muchas gracias, un abrazo a todas y a todos. Gracias a Esdras, a Luis, a todo el equipo, a Jennifer por estas atenciones, ¿no? De invitarme siempre a una escuela de agentes de cambio que admiro y aprecio mucho. Gracias, Luis. Realmente un placer tenerlo con nosotros otra vez en este espacio y gracias por esa interpelación. Siempre nos quedamos con muchas ideas y planteamientos que son necesarios cuestionarnos, reflexionar, profundizar, pero también accionar al respecto, sobre todo como agentes de cambio y como actores en nuestras comunidades, en nuestros colectivos, en la sociedad en general. Así que muchísimas gracias. Un placer. Así que cerramos esta parte de análisis. Muchas gracias, Luis, otra vez por haber aceptado y por habernos ayudado con este análisis a profundizar sobre este tema. Un abrazo a todas y a todos. Chao. Gracias, genial, genial.